La sal de la vida es el conocimiento adquirido de muchas existencias. Detrás de la razón exclusiva, Exiliado explica la incomprensible situación del país en Perú. Perú, que no se comprende lo que está pasando en Perú. Imagínense que Perú, en este momento, ¿sí? Todo lo que usted haga, diga, puede ser catalogado terrorismo. Está una ultraderecha en el poder. Y entonces hay mucho temor de la gente para hablar. La gente no está hablando, está callada. Y el que está en la lucha en este momento es Castillo, el presidente, prácticamente casi solo porque el parlamento no está con él. Y claro, él ha cometido errores porque él le siguió la idea recién nombrado a la derecha. Pero ya está como queriendo reaccionar. La semana pasada quitó la tercerización. La semana pasada permitió las protestas que estaban prohibidas en Perú. Entonces, están varias personas, sobre todo un exiliado, está diciendo lo dura que está la situación en Perú, que a él lo han llevado a torturas, lo han torturado cerca al mar, en varias partes y no es nada, es simplemente un profesor que vio que torturaban a otros, pero él no pertenece a ningún grupo, no, jamás dijo nada, era un profesor. Entonces, ¿y qué es lo que en este momento plantea él, ¿no? Que lo que más necesita en este momento Perú es una nueva constituyente, porque la constituyente que tiene Perú en este momento la puso Fujimori, y la puso para las grandes transnacionales, no para el pueblo, sino para las grandes transnacionales. Todo lo favorece a ellos, todo está a favor de ellos. Entonces dice, hagamos una nueva constitución a nombre del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Y los poderosos no quieren esa constituyente y quieren derrocar a Castillo. Y dicen, no, ¿cómo lo van a derrocar? Él no puede ser perfecto, pero él fue elegido por voto popular. Y tienen que respetar el voto popular y no buscarle una y mil caídas. Entonces está delicada la situación en Perú, lo cual agrava a Latinoamérica, porque donde quede una ultraderecha en Perú es un freno para cualquier cosa que los otros países necesiten colaboración. No va a estar ahí Perú en ese enlace, en esa relación. Entonces pidámosle a Dios que haya un cambio en el Perú. Y la semana pasada salió bastante gente a apoyarlo, que salgan un poco más a apoyarlo. Gloria al Padre, hermana. Estallan protestas en Bangladesh tras un aumento de más del 50% en los precios de los combustibles. ¿Sí está bien? Sí. A ver, Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo. Ha sido uno de los países más pobres del mundo. Y aún en esas condiciones, él ha recibido los refugiados de Myanmar o Birmania, que eran torturados allá, quemados, expulsados de su tierra. Y aquí Bangladesh los ha recibido casi más de un millón de refugiados. Y ahora en este momento está en protestas Bangladesh, como estuvo la semana pasada Sri Lanka, como estuvo Panamá, ¿sí? O sea, hay un levantamiento de los pequeños países y también de los grandes. Ahora vemos otros sitios que también están en huelgas. Y lo que más piden son los precios del combustible. Y todo dicen que el combustible subió en el mundo y que ha encarecido la vida por el conflicto en Ucrania, que la culpa es de Putin, ¿sí? Y no, la culpa no es de Putin, porque Putin no está restringiendo la venta de petróleo, ni de alimentos. Esta semana salieron nuevos barcos de Ucrania para surtir de alimentos otros países. Entonces, Bangladesh, que ha sufrido tanto y ya había logrado una cierta estabilidad, porque no podemos decir que es estabilidad, una estabilidad sobre el lomo del pueblo sufrido, porque es un pueblo que trabajan los mayores, trabajan los niños en esas fábricas de ropa,
y son esclavizados, son labores, tiempos de labor altísimo, pero, y todo eso dicen los que saben, que son los terratenientes, los que crean las normas dentro de Bangladesh. Y entonces subió una nueva representante, una ministra, creo, al gobierno, y ha cambiado. Electrificó Bangladesh, y al electrificarlo, pues todo lo que son surtidores, lo que son materiales para el cultivo mejoraron, las industrias mejoraron, hubo luz para todas las personas, ha creado un puente poderosísimo que une un extremo con otro extremo de Bangladesh para el movimiento de mercancías y de las personas para los diferentes trabajos, ¿sí? El Producto Interno Bruto ha subido un poco, ¿sí? Dice que gracias a una inversión en capital humano incrementó en el Producto Interno per cápita, mejorando la infraestructura y la resistencia a las calamidades económicas, ¿no? Entonces, en este momento estaba Bangladesh en un poquitico de equilibrio, un poquitico, pero sobre los hombros de un pueblo sufrido, ¿no? No es una estabilidad como en una Europa, no. Es sobre un pueblo que trabaja 12, 15 horas, ancianos, mujeres, niños, ¿sí? Haciendo esa ropa fina, esa ropa de marca. Bueno, esperemos a ver que se mejore un poco la situación y que les bajen la gasolina. Gloria al Padre, hermano. Chile, el país latinoamericano que vive la sequía más profunda y extensa de su historia. Bueno, y fuera de esos caos que venimos hablando, países que les han subido la gasolina, que los han tomado como ensayo, porque Sri Lanka lo tomaron de ensayo, lo llevaron a un cultivo, ¿cómo se llama? Un cultivo sin nada de transgénicos. Natural. Sí, pero no tiene otro nombre. No, totalmente orgánico. Orgánico. Un cultivo orgánico, engañándolos de que eso iba a aumentar como ellos son turistas, que eso iba a aumentar el turismo. Y ahora Chile, en la situación tan brava que tiene, y en este momento llevan 13 años arrastrando una sequía, que ya tiene momentos muy críticos, ¿sí? Y dice que es un déficit de precipitaciones, o sea que casi no llueve, especialmente en las regiones de Coquimbo y Biobío. Biobío, si no estoy mal, tiene que ver mucho con los indígenas, incluyendo Santiago. Entonces, esto genera más crisis en nuestros países, pues, ¿no? Pues es que sin agua no hay comida. Sin agua no hay comida. Y no solamente en Chile, en Europa están, pero una sequía que hacía 500 años no sonaba. Sí. Entonces eso es la locura, porque se están muriendo los animalitos, le están tocando que rociar con helicópteros a las granjas para que no se mueran los animales de sed. Entonces en un momento, como dice el Padre Eterno, la muda justicia a los elementos de naturaleza. No necesariamente, hermano. Eso puede ser creado. Porque como hablamos la vez pasada, están derritiendo el hielo en el Polo Norte. Ya lleva el 90% derretido en el Polo Norte. Sí. Entonces, si en el Polo Norte está generándose agua, ¿sí? El Polo Sur no llueve, porque la Tierra es equilibrio. Sí, entonces, claro. si hay mucha agua allá, él por otro lado equilibra el agua, porque piensa que son movimientos naturales, la madre naturaleza, ¿sí? Entonces, por un lado llueve, así es. Cuando en Europa hay calor, nosotros tenemos aquí invierno, ¿sí? Pues generando, y después nosotros con un invierno y allá están en calor, ¿sí? Hemos visto que la naturaleza se rota. Es probable que esa sequía sea consecuencia de ese trabajo que están haciendo en el Polo Norte, porque dice que lleva 13 años esa sequía. 13 años esa sequía. Tiempo, sí. La madre naturaleza no se arraiga tanto No, en pues un normalmente según las Sagradas Escrituras duras como 3 años, 4 años y aparece un profeta, aparece algo y vuelve otra vez a llover y vuelve a llover a renovar la tierra. No 13 años, Sí, no, y que sigue esa sequía. Sí. O sea que hay allá algo extraño, ¿sí? Sí, ya ellos, como la maldad es tan grande en la bestia que ella no le importa a la humanidad sino conseguir sus objetivos, y sus objetivos es esclavizar el pueblo y quedarse con el planeta. Porque y nos está sobrando, dice que una octava parte de la humanidad. Sí, porque se me fue, Padre mío. Bueno, sí, porque cuando el Padre nos dice,
Si no existiera el sistema, ustedes pagarían mucho más suave las deudas. Casi ni sentirían que pagan la deuda. La pagan en una vida, ¿sí? Sí. Uno la paga, llega con un déficit de físico de alguna cosa, la paga, pero no lo nota casi. Ahora sí, hablando muy parecido al sistema capitalista, no con esa grande inflación. No con ese absurdo que nos lo da el sistema. Entonces, esto que estamos viviendo parece obra de ellos mismos. Sí, puede ser. No del Ellos- Padre Eterno, ¿no? Sí, es que ellos precisamente han envenenado la naturaleza, han envenenado todo. Ellos jamás han pensado en darle vida al planeta, sino en saber cómo agotan el planeta. No piensan en la vida, piensan en sus placeres y en sus... Piensan en la vida de ellos, porque la solamente, vida sí. de ellos está asegurada. Sí, Como sí. ya vimos, están abriendo Ujú. un nuevo mundo arriba en el Polo Norte. Sí. Sí, con nueva agua, Sí. nuevos peces, nueva Sí. pesca, nueva tierra. Tierra descansada de todo. Productos llenos de petróleo, Sí, oro, sí. coltan, tierras raras en pleno Polo Norte. Sí, ellos dicen, ya me aseguró el pedazo bueno de la tierra. Ya me asegurado, exacto. Gloria al Padre. ¿No? Huelga en Europa. Huelgas en Europa. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, ¿sí? La situación en Europa es tensa y ya no soportan más. En Gran Bretaña, 40.000 ferroviarios protagonizaron la huelga más grande en 30 años. Imagínense Gran Bretaña, los sí, ingleses que nunca se los veía Sí, formando problema ni nada. Y en este momento están en protesta. Van a reclamar aumentos de sueldo frente a la inflación y contra los despidos que plantean las patronales ferroviarias. ¿Sí? O sea, imagínense o sea Gran que, Bretaña, ¿no? ahora sí, como dicen los ricos también lloran. Están llorando. Pero claro que Europa no es rica, es un poquito más cómoda que nosotros, ¿no? Nosotros somos estrato 3 y ellos son estrato 2, ¿no? Eso un poquito, era un grupo un poquito privilegiado, sin ser pueblo vivían bien, sin ser ricos vivían muy bien, ¿no? Ya en este momento ya por parejo, ya ellos ya no respetan ese Sí. estatus que ellos mismos crearon. Alemania, hermano, los trabajadores de los puertos en Alemania sobre el mar del Norte protagonizaron la jornada de lucha más grande de los últimos 40 años. Alemania, hacía 40 años. Allí unos 12.000 trabajadores. El 20 de junio se realizó la cuarta huelga general en Alemania. En Bélgica también se realizó otra huelga. En Bélgica, ¿quién protestaba en Bélgica? ¿Sí? Y 3 sindicatos principales del país. España, los trabajadores del metal. En Italia, el 20 de mayo hubo un paro general del movimiento sindical de base, paro en la educación, paro en el transporte. O sea Italia que- está muy mal. O sea que ya están sintiendo la injusticia en todas partes. Y la injusticia está allá con ellos, pero ahora la sequía. Ujú. Esta crisis se está uniendo a la terrible sequía que tiene en este momento Europa. No, el caos va creciendo. No tienen cómo alimentar Sí. los animalitos, cómo No. generar agua, no tienen en los campos. No, y lo grave es esa putrefacción, ¿no? Que eso genera más enfermedades. y de Más todo. enfermedad, claro, la tierra descomponiéndose. Noruega, hermano, los petroleros paralizaron la plataforma del Mar del Norte para exigir un aumento de salario. Noruega, ¿sí? Países que uno nunca había nombrar, y menos en huelgas. Entonces, Sí, había más equilibrio en la repartición de los bienes, entonces estaban tranquilos. estaban tranquilos, sí, ellos estaban bien y ya habían logrado un estatus para los dirigentes y para todos. Ya les llegó el agua arriba del cuello. Ya les llegó. Entonces, pero también nos está llegando a todos, Sí, ¿no? porque es planetario el asunto. Entonces Dios nos dé fuerza, nos llenemos de virtudes para enfrentar estos momentos. Y aunque el Padre Eterno nos da un gran consuelo a los países subdesarrollados que va a haber alimentación para ayudar a sostener la bestia. Nosotros vamos a tener, sí, Va a haber, dice claramente que los pueblos pobres van a darle comida a la bestia. Ojalá que sí. Pues eso, todo depende, ¿no, hermano? Sí. Porque eso fue también, o sea, habría que leer el contexto del padre, Sí, como sí. lo dice, ¿no? Claro, sí. Porque Fernández, el presidente de Argentina, salió hace un mes diciendo que nosotros podíamos ser la alacena de Europa. Ah. Y no, señor.
Nosotros tenemos que comer y satisfacer nuestra Sí, necesidad. primero nosotros, en ese sentido. Y guardar reservas para nosotros, que ir a dárselas a otros. Sí. Después de que lo que nos sobre, claro, lo vamos a exportar, vamos a compartir. Pero no nosotros en miseria Sí. dándole a otros porque ellos nos dan plata. Sí. Y la plata queda es a nivel de los ricos, no a nivel del pueblo. No, y que con la plata pues no se consigue las cosas, se No, consigue pues, con el trabajo. No, pues uno va Sí, y, sí, pues, se va y se en algo consigue. facilita, ¿no? En algo facilita. Pero no, es que nos quitan la comida, como le comenté la vez pasada. En Ecuador se comenzó con Japón a llevarle todo a Japón y nos quedamos nosotros sin productos, hermano. Por ejemplo, un ejemplo claro que con la plata no se hace todo. No han podido con plata superar una sequía que está generando los problemas. Era para que hubieran tanqueado con plata y llene agua por todo lado y me da agua. Es que no les conviene Pero también, ¿no? como Ellos nosotros- quieren ver el mundo Sí. en caos. Sí. Los dirigentes, las élites quieren el mundo en caos. Un mundo en caos se arrodilla, Sí, baja la claro. cerviz y hace lo que ellos quieran. O sea, eso es lo que ellos quieren, un mundo en caos para que accedamos a lo que ellos digan, ¿no? Sí. Ellos mismos planearon esta crisis, ¿sí? Como planearon enfermedades que nos han colocado, ¿no? Gloria al Padre, hermano. Dios esté al lado de tus decisiones, que tus decisiones sean justas, no impuestas. Un inmenso pueblo late contigo, constrúyelo, evoluciónalo, que la verdad se exprese en ti. Me faltó puntuación a esto. Ya. Dios está a tu lado, que tus decisiones sean justas, no impuestas. Un inmenso pueblo late contigo, constrúyelo, evoluciónalo, que la verdad se exprese en ti. Estas son palabras para Petro, el que subió aquí en Colombia, ¿sí? Y aquí están las 18 frases de Gustavo Petro en su discurso presidencial. El mundo entero se fijó que había subido Petro en Colombia, antes no, antes la subida de un presidente acá sí, claro, lo informaban, pero no como con Petro, Era ¿no? muy desapercibido. Era muy desapercibido, ahora no, porque sobre él recaen, es un momento crítico y él viene a ofrecer esperanza al pueblo. Mire lo que dice en una de los apartes que habló el día de la posesión. Es por ello que lo que proponemos una reforma... no, esa no. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Eso es decir mucho. Claro, bastante, porque Eso es decir quiere decir mucho. que hacía mucho tiempo no teníamos oportunidad. Pero una oportunidad que él pueda ofrecer o sea, es mucha exigencia que él mismo y el mundo le Claro. está haciendo a él, ¿no? Sí, se puso, como dice, un techo bastante alto. Un techo muy alto. Bueno, también en la posesión dijo, es por ello que lo que proponemos es una reforma tributaria que genere justicia, el llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle la puerta a la educación a todos los niños y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio. O sea, que todos los ricos van a tener que pagar impuestos. Nosotros sabemos que Uribe paga 0, muchos poderosos pagan 0. Los que vienen pagando impuestos en este momento es el pueblo que trabaja Y la clase media. y la clase media. Pero los ricos no pagaban nada, los que más... Entonces ya él llegó a uno de los puntos álgidos de la economía en Colombia. No, y aparte de no pagar nada, pues les daban unos premios, unas Le bonificaciones. daban bonificaciones. Mucha plata que, por ejemplo, Agroseguro fue una cantidad de plata, hectáreas, a conseguir que el pueblo no vio pasar todos los millones. Sí. Entonces, Uf. beneficios, no pagan excepciones, beneficios, todo. Entonces parece que, bueno, ya él propuso, al lunes siguiente propuso ya Sí. ya mandar al Senado, creo, este proyecto. Sí, ya está discutiendo en el Senado, se está discutiendo. ya, y empezaron, pues, como dice, el tira y el encoge, ¿no? Ya. Ahora, protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo, nuestros paisajes,
nos definen y nos llenan de orgullo, y por ello no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Están muy bonitas las palabras, pero aquí puede estar escondido que le permita a las élites apoderarse de terrenos en nombre de la biodiversidad. O sea, ya es ser uno muy crítico y poner problema en todo, pero es que uno tiene que adelantarse. No, y sabiendo nosotros que ya por historia se conocen los sicarios de la bestia, que llegan al presidente y le dicen, aquí tienes toda esa cantidad de dólares. Pero no hablo de los sicarios, no, hablo de las élites mismas, la Agenda 2050, 2020 del Papa, es la que hablo. Que él dice que la tierra la va a manejar la ONU y la ONU tiene plena potestad sobre toda la tierra del mundo. Entonces llegan a un sitio y dicen, bueno, esta región de Bogotá, esto es parque nacional, aquí nadie entra y nosotros la ONU lo decretó y así sea nuestro, eso va a quedar de la ONU por grande que sea. Es si nos despropia de todo. Exacto, entonces ese es el peligro de que de pronto pueda haber... Sí, le pongan la zancadilla ahí. Le pongan la zancadilla, pero bueno, Dios divino nos ayude. Y lo proteja y lo ilumine a ese nuevo presidente. Porque de todas formas hasta este momento ha hecho cosas que otros no se atrevieron a hacer. Sí. Y otros que lo hicieron están bajo tierra. Continúa. Incendio en tanques de crudo deja un muerto y 121 heridos en Cuba. Uy, está Cuba. Ya lograron detenerlo, pero sí que sufrieron en Matanzas, se llama la región, donde explotó un tanque y ese prendió otro. Uy, fue grandísimo. No tenían cómo apagar el incendio. No tenían cómo. Es que tiene tantas restricciones Cuba. Cuba es bloqueado un pueblo por todo lado. Bloqueado por todo lado, hermano. Donde lo poquito que hay se divide entre todos, más sin embargo todos comen, hermano. Y sin embargo, para el proceso de paz permite que vayan a hacerlo allá. ¿Cómo le parece, hermano? Y sin embargo dan más. Manda médicos gratis a todo el mundo. En estas condiciones donde no tenían cómo apagar ese incendio. Bueno, gloria a Dios. Ellos se dan cuenta que cuando está el comunismo bien sembrado, bien arraigado, bien encarnado, se sale a hacer las cosas con amor y con voluntad y se sirve. Sí, pero más sin embargo en Cuba el comunismo que hay es discutible, ¿no? Sí. Porque el comunismo no existe. Sí, no como tal no en existe. El planeta no existe. Pero sin embargo, como le digo, hay el germen que sale y trata de mostrar que sí se puede, que se puede dar cosas, que tengo, de lo que no tengo trato de dar a la otra persona. Exacto, esa parte es muy bonita. Y eso es típico en los cubanos, que dan de lo que ellos no tienen. Exactamente, y eso es germen del comunismo. Gloria a Dios. ¿Continúa? Sí. Palestina. ¿Por qué Israel eligió este momento para atacar a Gaza? Hasta que ataca a Gaza, Dios mío. Pero ya Gaza tiene un grupo que la está defendiendo. Pero una cosa es que se haya fortalecido el pueblo, es que ahora hay un grupo fuerte, sí, se llama la Yihad Islámica, y también Irán está ayudándolo. Y uno dice, bueno, eso es bueno, pero a la vez el que está pagando ahí es el pueblo, porque como ya están devolviendo los ataques, entonces Israel está atacando directamente los pueblos, los barrios, los edificios donde vive la gente. Y dice, ya estamos en guerra. Dice, estamos en guerra. ¿Sí? Estoy buscando los que me atacan. Se metió en la parte urbana. Sí, pero lo que quiero decir es que también es una forma de... Bueno, yo no sabría, ¿no? Espero que mi Dios nos ayude a Israel, pero me parece fuerte la posición de Palestina, que ya tiene quien le ayude, pero el que le ayuda no tiene el nivel de Israel, tiene el nivel de Israel, Palestina no tiene la cúpula que lo proteja de los bombardeos de Israel, no tiene la cúpula, y sí tiene que soportar que Israel venga a bombardear, porque la yihad sí manda cohetes a Israel. ¿Me hago entender? ¿No? Sí, o sea que él por ayudarlo está provocando más cosas. Por ayudar está provocando más cosas, porque todavía están a un nivel inferior de Israel, y la que queda expuesta a carne viva es el pueblo palestino, ¿sí?
¿sí? Porque ellos mandan y mandan misiles a Israel, pero Sí. muy pocos golpean, Sí. porque ellos tienen una cúpula de protección que ya están aprendiendo, Sí. dicen, a violar esa cúpula, más sin embargo, Sí. es poco lo que la pueden pasar, pero Palestina, ¿cuál cúpula va a No. tener? Entonces de una entran y devuelven el bombardeo con bombardeo efectivo sobre casas, pueblos, barrios. La cúpula. O sea, eso es lo que quiero decir, el Sí, sí. pueblo está a sangre, Sí. a pecho puro, están en desnudos enfrentando las consecuencias de la represalia y lo que puede hacer la yihad Lo islámica. que tiene como protección es el áurea. Exacto, porque, o sea, pienso que para enfrentar una guerra esa se debería subir el nivel de Palestina para y no poner al pueblo en... Sí. Bueno, eso es un pensamiento muy personal que tengo que profundizar y analizar, ¿no? Pero pienso que el pueblo está expuesto. Sí, no, totalmente. Antes estaba, pero ahora está expuesto a toda la tecnología, a todos los ataques, a todos los Sí. cohetes, sin poder reclamar, porque Palestina porque también está- devuelve el... Porque está solo, de todas formas tiene que defenderse, porque parece tener que hay que defender la vida. Entonces ellos de todas formas defienden su vida y la están Pero poniendo. no le están defendiendo, están poniendo en riesgo la vida de todos. Es decir, hermano, cuando ellos se enfrentaban 200, 300, 1000, 2000, 5000 muchachos en la frontera contra Israel, Israel no los podía atacar con misiles, tenía Sí. cómo atacarlos. Y disparaba únicamente y dejaba muchachos sin bracitos, sin piernitas, pero no los podía atacar con misiles y solo de vez en cuando disimulaba que estaba buscando a unos poderosos dirigentes y bombardeaba algunos sectores, ¿sí? Pero ahora se siente provocado. Pero ahora se siente provocado y libre para mandar Sí. todas las bombas que quiere a un pueblo que no tiene cómo defenderse, porque una cosa es la yihad, otra es un Claro. pueblo que no tiene cúpula, no tiene sótanos de Sí, sí. protección, ¿no? Mientras que en Israel sí, Claro, ellos sí. ponen las alarmas y la gente Sí. corre a los sótanos, ponen la cúpula. ¿Cómo están preparados para hacer las guerras y afrontarlas? Exacto, Palestina, no, o sea, esa es la parte que a mí me duele Sí, sí. y espero profundizarla, estudiarla y entender lo que está, si es correcto o no, ¿no? Gloria al Padre. Bueno, líderes sociales de Colombia diseñan plan para su protección. Ah, no, ese no, ¿No? ese es de la semana pasada. Entonces, Bueno, pasa. entonces la que quiero leer quedé viendo la semana pasada y quiero ser corta, Dios mío, ayúdame, es sobre Kosovo. Kosovo formaba parte de Yugoslavia. Yugoslavia era un país que después de la Segunda Guerra Mundial estaba en Europa. Yugoslavia se formó de la unión de muchas etnias, tenía muchas etnias, eslavos, croatas, serbios, kosovos, gente musulmanes, religiosos, gente de diferentes religiones formaban, Lo que llama ocupaban un sector. Algo cosmopolita, se puede decir, que es la, Sí, la de suma de alguna tantas manera. formas. Pero no mundial, No. solo del sector, ¿sí? Entonces estaban los otomanos y los reyes. Ellos se peleaban unos contra otros y ponían a estas etnias a pelear. Y estas etnias terminaban enfrentadas, obedeciendo y peleando, ¿cierto? Entre ellas. Y entonces después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, Kosovo fue una parte que tomaron los fascistas. Y también Albania. Los fascistas tomaron, como estuvieron en Ucrania, que contamos la vez pasada, ¿sí? De ahí salieron las banderas de Bandera, que era un asesino que ahora es uno de los más importantes en Ucrania. El nombre de él y los que lo siguen, ¿no? Entonces, Kosovo estaba, todo lo que era Yugoslavia estaba dividido. Y surgió Tito. Tito era un militar con ideas socialistas que llegó a Yugoslavia y comenzó a trabajar con los partisanos, eran los que lo seguían a él, y después ayudó a derrotar a los fascistas. Tito ayudó. Y entonces después de la Segunda Guerra Mundial, como ya fueron vencidos los fascistas, pues el pueblo quedó encantado con Tito y lo dejaron que el nombre se quedara como dirigente de Yugoslavia. Entonces todo lo que era Yugoslavia, que son los serbios, los kosovos, los croatas, los albanes, los bosnios, ¿sí? Todos ellos se unieron alrededor de Tito.
Y Tito tomó estos pueblos sufridos, cansados de luchar y todo, y los subió. Los subió después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70 y los 80 a un nivel altísimo. Ya vivían muy bien económicamente, vivían en paz. Era socialista Tito, pero no se dejaba guiar por Rusia. Tampoco tenía algo de capitalista, pero tampoco se dejaba guiar por los capitalistas. Entonces se unió con India y formaron el primer grupo de los países no alineados del mundo. Fue Tito con Yugoslavia. Es una revelación grande. Grandísima, no estamos ni aquí ni allá. Sí. Y fuera de eso, el pueblo, como vivía económicamente bien, podía ir a Rusia porque no eran capitalistas, y podía ir al capitalismo, a Francia, a donde quisieran, porque no eran comunistas, ¿sí? Entonces, o socialistas. Entonces gozaban de muchas libertades, era un país ideal, era un paraíso. Vivieron muy bien, y como eran tantas etnias, entre todos se hermanaron y vivían los kosovos con los serbios con los albanes, ¿sí? No se separaron, sino que se mezclaron. Hicieron una sola raza prácticamente. Y iban de un lado para otro, iban de un lado contentos. Tenían libertad. Después de la muerte de Tito, claro. Y fuera de eso, los países que se unieron para formar Yugoslavia, como le cuento, Kosovo, Croacia, todos estos países, tenían potestad, tenían un gobierno, tenían un voto, que se presentaban ante Tito y decidían tal o cual cosa. Y este señor como que fue muy sabio porque supo armonizarlos, claro. Y todos estaban empoderados de su territorio, ¿sí? Y cuando muere Tito, todo eso desaparece. Sí. Entonces sube empezó la tiniebla a gobernar. Sube otro presidente, ahora busco Milošević, ahora busco bien el nombre de él, que se me va el nombre de él. Y sube él, y él viene también con ideas comunistas. Él es comunista, mas sin embargo él es serbio y tiene la idea de hacer crecer a Serbia. Y fuera de eso, el mundo capitalista comienza a influir en ellos, si les hacen préstamos, les crean el caos, ¿sí? Acabar con el paraíso. Acabar con ese paraíso, comienzan a crear intrigas, sí. Van donde el pueblo y le dicen: usted no se aguante estos croatas, usted no se aguante estos serbios. Comenzó a dividir, ¿sí? Y estaba Milošević, comienza a gobernar con todas estas dificultades, comienza la pobreza, comienza la escasez, comienza el tener que pagar préstamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces comienza, fuera de que los están asusando psicológicamente, comienzan las crisis internas, pues claro, que hay más plata allá que acá, la que el norte división viene a ser lo que el norte es más poderoso que el sur. Entonces le comienzan los problemas a Milošević. O sea, que le metieron las clases sociales. Le metieron la división. Bueno, o sea, le entró la división, y fuera de eso la crisis económica, que ya no se conseguía, que ya no podían viajar, ¿sí? Que ya estaban con hambre. Entonces comenzaron las guerras internas, ¿sí? Comenzó lo que se llama cuando nos enfrentamos entre nosotros, una ¿No son guerrillas a la larga? No, eso no es guerrilla. No, las guerrillas son otra cosa. Son ¿guerras civiles? Guerras civiles. Son los pueblos contra los mismos pueblos. Sí. El hermano contra el hermano. El hermano contra el hermano, esa es una guerra civil. Entonces comenzaron los serbios contra los kosovos, entre ellos mismos comenzaron a atacarse, y se volvió un caos todo ese sector. Se llama la balcanización la balcanización. Quiere decir la separación en la que influyó Occidente para que se creara esa división allí. Y comenzó esta división y bueno, se estaban enfrentando. Entonces llegó Clinton en el 95, presidente de Estados Unidos, y se llevó al que mandaba en Serbia, al que mandaba en Bosnia y al que mandaba en Croacia. Cogió los líderes. Cogió 3 líderes, porque eran 6 repúblicas o 7, y se llevó 3 de las más grandes, los más representativos, y estuvieron en Dayton. Estuvieron en Dayton en 1995 y los encerraron 1 o 2 días hasta que no se pusieran de acuerdo. Sí. Porque ellos ya medio se pusieron de acuerdo, pero no tenían límites. Entonces ahí comenzaron a hablar cómo acordaban límites y todo. Entonces se crearon algunos límites, y de ahí salió Serbia más grande.
Bueno, eso fue en el 95. Para 1991, en Kosovo, que tenía influencia y tendencia de los fascistas, porque como dijimos ahora, el fascismo primero se arraigó en Kosovo y en Albania, entonces fue a atacar a los albaneses en Serbia, ¿sí? Y apoyar a Serbia. Entonces se formó un conflicto gravísimo. Y entonces ya llegó la OTAN y sin pedir permiso llegó a organizarlo. no le pidió permiso a la ONU, no le pidió permiso a nadie, como es de costumbre, sino que en 1991 fue mandando a invadir Yugoslavia. Y de un momento a otro pueblos que vivían en rencillas, que sí estaba muy feo eso, llegó la OTAN a decir, bueno, aquí se acabó esto, aquí mando yo. ¿Sí? Acabó la guacharita. Sí, eso fue en el 91. Ah, no, 99, perdón. En los bombardeos del 99 participaron 13 gobiernos de la OTAN. 13 Países Bajos. Holanda, Bélgica y Luxemburgo son los Países Bajos. Italia, Dinamarca, Turquía, Canadá, Estados Unidos, Noruega, ¿sí? Todos estos países, no, vamos a invadir allá, todos de acuerdo, apoyaron, prestaron sus tierras para que de ahí mandaran misiles a Yugoslavia, ¿sí? Y dice que participaron 1030 aviones de todos estos países, ¿sí? De esa alianza, pues. De esa alianza, contra 240 que tenía Yugoslavia, viejos, gastados, que no servían para nada, ¿sí? Fueron 30 buques militares y submarinos que mandaron esta alianza, ¿sí? Contra 100 lanzadores de defensa aérea, contra 100 misiles de defensa aérea, ¿sí? Llegó la OTAN y bombardeó, ¿sí? Donde dice donde Kosovo atacó a Serbia. La OTAN, ¿sí? No pagó nada, dice. Y la OTAN no pagó nada, una gran destrucción, montones de muertos, personas y todo. Y cada uno se independizó, como dijimos ahora, se independizó Albania, se independizaron todos, y cada uno comenzó a dirigirse y desapareció Yugoslavia. Ahora, en este momento, después de la situación que está viviendo Ucrania, sí, volvieron a aprender a Kosovo. Y Kosovo, que en este momento tiene serbios en su tierra, que son como hermanos, porque son ellos mismos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, les está diciendo que lo que es sus permisos para manejar y sus papeles de identidad no valen en Kosovo. Sí. Y promete bombardear la región de Serbia en Kosovo. Ay, qué atrevimiento, ¿no? Del pueblo, dice Kosovo. Entonces sale el presidente de Serbia y le dice, estemos tranquilos, le dice a los macedonios, que son los que primero usaron y dijeron, vayan, invadan. Le dice, tranquilos, estemos tranquilos, nosotros somos hermanos, no vamos a pelear, pero si esto sigue, vamos al enfrentamiento, ¿sí? Vamos al enfrentamiento. O sea, de nuevo, es un sector del mundo que lo ponen a mandar chispas de guerra y muerte cuando ellos quieren, desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Así como dicen, los convierten en idiotas útiles, que se agarren entre ellos y se desbaraten. Generan divisiones, entonces es ahí cuando más adelante estudiaremos que la forma para acabar con la bestia es no admitiendo lo que ellos digan. Claro. No, le toca no admitir, no vamos a esa guerra. Sí, por eso se está desvistiendo, como se dice, para poderla conocer bien, ¿no? Para poderlo conocer. Gloria al Padre, hermano. Entonces,